Estamos entonces con Víctor Andrés Ponce, director de Montonero, y Juan de la Puente, abogado y analista político. Buenas noches, como usted columnista de la República, además. Buenas noches, ¿cómo Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué podemos comentar acerca del mensaje de Pedro Pablo Kuczynski hoy día? ¿Cómo es que se inaugura ya como presidente confirmado? Bueno, como presidente electo, ahora sí, con los credenciales respectivos, creo que él ha terminado hoy día una especie de primera etapa de elección, ¿no? Y yo creo que él se está construyendo su propio espacio con un amplio margen de maniobra. Los movimientos que han hecho están en esa línea. Y también creo que está construyendo un modelo de gobernabilidad que algunos pensaban que iba a ser más complicado, pero creo que está desbrozando el camino, cumpliendo esta idea de que quizás sea mejor presidente que candidato. ¿Cómo así? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué notas eso? Bueno, él ha definido que no quiere, por ejemplo, un modelo a la mexicana, ¿no? O sea, lanzar un pacto expreso a los partidos, al fujimorismo para firmar algo. Ha preferido plantear 4 temas y pedir facultades delegadas, ¿no? Por ejemplo, una segunda opción. Tercero, ha definido las áreas de su interés inicial, que son seguridad, inversión pública, el asunto social y reactivación de la economía. Y el agua. En la inversión social, que es el agua. Y creo que ha definido una especie de horizonte programático que todavía tendrá que darle más contenido con esto de la revolución social, que en realidad que es a su política social, o será a su política social, lo que la inclusión social fue para el gobierno de Humala, por lo menos en la primera etapa. Y yo creo que ha empezado a abrir juego para construir alianzas también abajo, porque no solo importan las alianzas arriba, sino abajo. Creo que su viaje al Cusco y esta idea de aliarse con regiones y municipios en la idea de incentivar un mayor crecimiento y un mayor compromiso de inversión pública en ellos, también va en esa línea. Entonces, claro, faltan elementos de esa gobernabilidad, saber quiénes, por ejemplo, son los miembros de su gabinete. Y entonces, en lo que a él le corresponde, me parece que está haciendo la tarea. Que quien todavía no ha definido las señales de su gobernabilidad, de su modelo de gobernabilidad parlamentaria, es el fujimorismo, que es todavía hermético, pero me parece que PPK, digamos, a 30 días de tomar el mando, por lo menos ha entregado un poco más de la mitad del modelo de gobernabilidad que pretende llevar a cabo. Bueno, PPK dijo en el Cusco que en realidad les pido que hagamos una alianza, les dijo a los alcaldes y a los gobernadores regionales, una alianza cuyo eco llegue hasta el Parlamento en la avenida Bancay en Lima. El eco es el Perú unido para hacer las obras que necesitamos. O sea que de alguna manera es una alianza contra el Parlamento, o digamos, no diremos contra, porque lo que le está enviando al Parlamento es solo un eco, ¿no? Nada más que un eco, es una cosa muy suave. Para gestionar políticas con el Congreso, ¿no? Pero evidentemente se trata de un contrapeso, ¿no? Es evidente, no puede evitarse concluir que se trata de una alianza política sobre todo. Pero por otro lado, Keiko Fujimori dijo en su famoso mensaje inicial que ella, en Fuerza Popular, tenemos una agenda legislativa que propondemos al Congreso para su aprobación con los principales puntos de nuestro plan de gobierno. Es decir, no interesa quién es el gobierno, quién está en el Ejecutivo, nosotros vamos a imponer nuestro plan de gobierno. Eso también es un exceso, me parece, no lo sé. Es decir, no están yendo hacia una convergencia, por lo menos hasta el momento, pero, a mí me parece, cuando deberían ir. Pero Jaime, es que depende cómo se lean los gestos. A ver, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, PPK ha aparecido el estadista, ¿no es cierto? El señalar que uno tiene que tragarse sus objeciones para la unidad es un acto de estadista, es un mensaje claro. Pero además... Pero eso no debería expresarse en una llamada, por ejemplo, no, a eso voy. Pero hoy ha aparecido el estadista. Mira, hay que leer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, posteriormente, antes también lo dijo, se diferenció nítidamente de las declaraciones de Martín Vizcarra y de Verónica Mendoza, que habían señalado que un gesto democrático del fujimorismo era entregarle la presidencia de la mesa electoral. No, esos son los extremos. Y PPK ha restituido su condición, su índole de estadista, señalando lo que indica el sentido común, que el fujimorismo, por ser una mayoría en el Congreso, tiene un legítimo derecho a desarrollar eso. Inmediatamente después de estas declaraciones o de estas aproximaciones, Keiko Fujimori ha tuiteado saludando la proclamación oficial de PPK,
¿no es cierto? En la mañana, ¿no? Digamos, hay que leer varios hechos después del Cusco, ¿no? En la mañana él se reunió con Fernando Zavala y el mensaje es claro. El componente tecnocrático pro mercado de su gabinete es claro y es preciso. Él va a ser, no hay discusión, no hay discusión, confirmado. No hay discusión, pero un día antes o unas horas antes, Martín Vizcarra, de este periplo hacia el Cusco, estaba informando, él personalmente, que no iba a ser ministro. Y se supone que la estrategia, ¿no? Esta estrategia... No iba a ser premier. No iba a ser ministro, dijo. Que no estaba en el bolo porque la condición de su ministerio dependía, lo escuché ahí en Canal 2. ¿Tampoco sería el ministro de Transportes? No, la condición de su ministerio dependía de la reforma en el Congreso, de este Ministerio de Apoyo a Regiones, claro, pero mientras tanto se decía que iba a ocupar el Ministerio de Transportes. Él dejó entrever que no estaba en el bolo para un ministerio. Ya. Entonces, todo esto que revela, ¿no? A mi entender, yo creo que hay que recordar algo. PPK probablemente junto a Bedoya Reyes sea uno de los hombres más duchos en política, que más conoce las grandes tradiciones de la política. PPK conoció a Fernando Belaúnde, ha conocido a Manuel Ulloa, ¿no? Ha conocido ese estilo. Entonces yo creo que él ha llegado a la conclusión que su ADN, la identidad de PPK y la clave de su éxito en su administración es hacer un buen gobierno, una buena gestión, ¿no es cierto? Para eso necesita los hombres, Fernando Zavala y Torne, ¿no es cierto? Pero obviamente... Pero Fernando Zavala será un buen premier, digamos, tiene las condiciones políticas para ser premier. Mira, yo estoy llegando a una conclusión, Jaime, a pesar de las estrategias del antifujimorismo que en el Perú son vigentes, están operando las estrategias. El antifujimorismo ha intentado organizar una tercera vuelta electoral, ¿no? Y el argumento ha sido que Keiko no ha ido a visitarlo a PPK. Bueno, pues no ha ido, es un error y critiquemos a Keiko, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay una historia del fujimorismo en los últimos 15 años, la historia no solamente de los 25 años. El fujimorismo no ha sido obstruccionista, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que PPK está llegando a la conclusión, ¿no es cierto?, que debería haber llegado hace mucho tiempo, que tiene que hacer un buen gobierno, que tiene que afirmarse en su identidad, que es conocer la cosa pública, el lado tecnocrático, el lado pro mercado, y por otro lado, ha entendido absolutamente claro que tiene que conversar con el fujimorismo si quiere hacer un buen gobierno. Y si es que tiene que batir el campo, las regiones, si tiene que haber un PPK pro regional, de alguna manera está poniendo en su justa dimensión o en su justo lugar ese tema. De acuerdo. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la actitud del fujimorismo? Ellos señalan que no van a hacer obstrucción. Lo único afirmativo que han dicho es que van a desarrollar su propia agenda legislativa, pero obviamente no pueden desarrollar, en algún momento tienen que concertar las dos agendas legislativas. Absolutamente. El propio mensaje del presidente del Consejo de Ministros, el voto de investidura, es un acuerdo acerca del programa de gobierno. Mira, oiga, yo presento mi programa de gobierno, que es este. ¿Me dan el voto o no me dan el voto? Ahí ese día es un día de acuerdo o de desacuerdo. Absolutamente. En la lógica minimalista en que se mueve la política peruana, a mí me parece por ahora suficiente este mensaje en Twitter de Keiko Fujimori a PPK. Ya. En este momento yo no pido más. Además, no nos escandalicemos porque es en Twitter, porque la mitad de la campaña se ha hecho vía Twitter. Sí, pues. Y en el Perú la política cabe en 150 caracteres. Y a veces los 140, a veces sobran los 140 caracteres. Y segundo, porque creo que se está emplazando esta gobernabilidad sobre una base institucional que no podemos negar. Este Parlamento está hecho más para colaborar que para confrontar. A ver, digamos, claro, entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo hacen el BCR. A medias, ¿no? El presidente propone al jefe de la superintendencia, el Congreso lo ratifica. El presidente propone el presupuesto y el Congreso lo aprueba. Y en estos 15 años, incluso en el fujimorismo, ha sido muy difícil, cuando había minoría fujimorista, el 90-92 ha sido muy difícil cambiar. Bueno, dicen que una de las causas del golpe del 92, del autogolpe, fue un problema en el presupuesto, en que el Congreso cambió. Sí, pero presupuesto no, porque el golpe fue fue en abril y el presupuesto se abrió en noviembre. No, pero en fin, no, sí fue. 4.
el voto de investidura es un voto de cooperación. Sí, pues. Entonces, ya con la Constitución del 79, pero con más fuerza con el 93, este Parlamento está, entre comillas, obligado a cooperar. De modo que si quiere confrontar, porque puede confrontar, eso se va a notar. Disculpamos la palabra, va a ser visiblemente rochoso. A eso me refiero. Entonces, yo escucho hablar a mucha gente, no, el equilibrio, el check and balance. En América Latina no hay check and balance. El otro día... Hay un modelo más de cooperación. Y en relación a eso, yo lo veo a PPK bien belaundista, es decir, poniéndose por encima de las contradicciones. Sí, sí. Su discurso de hoy día fue bien belaundista. Sí. Y claro, él es un hombre que sale de la tecnocracia a la política, probablemente en un tiempo más largo del que salió el arquitecto Belaunde hacia la política. O sea, diríamos, PPK es el padre pues, de la tecnocracia en el Perú, ¿no? 30 años de la tecnocracia en el Perú. Claro. Entonces, ahora, y ahí yo no podría hablar adivinando a PPK. Puedo analizar de lo que veo. Y yo lo que veo es que tiene la tendencia, más bien, no a ser un gobierno tecnocrático, sino tecnopolítico. O sea, si fuese Zavala es muy ducho en la política. Claro, se mueve más. Muy ducho en la política. Sí, se mueve mucho más, se mueve en la política interna del gobierno central, dando, quitando, regulando. No es técnico, no es un tipo muy afable, formalmente no es un burócrata no genera anticuerpos, es un tipo muy agradable. Y ¿no? Si uno mira el entorno, eso lo puede ayudar, ¿no? Y si uno mira el entorno de PPK, no ve tecnócratas, ve tecnopolíticos. Y yo quisiera ahí hacer la matriz entre el tecnócrata propiamente dicho de nuestro país, ¿no? Claro. Y aquel tecnopolítico que ha pasado por 2 o 3 gobiernos y sabe ya cómo se mueve la política. Ahora, ¿no? Digamos, lo importante es que de alguna manera ya estamos saliendo de esta especie, no sé cómo llamarlo, era una histeria, una patología política, no sé. Pero lo cierto es que la política en el próximo lustro, de acuerdo a cómo se estaban presentando los anales, las observaciones, estaba en cómo se organizaba una fuerza de resistencia al Congreso. Entonces, eso es más o menos lo que hemos venido viviendo hasta estos días, ¿ya? Esta idea de hacer una fuerza con los gobiernos regionales, que puede ser legítimo un presidente para aumentar su aprobación, pero digamos, cuando ya estás pensando en la gobernabilidad, tú tienes que reconocer que el Ejecutivo concentra la iniciativa política. El mayor poder concentrado en nuestro sistema constitucional está expresado en la institución Presidencia de la República. Y si tú tienes eso, tienes todos los resortes para organizar la gobernabilidad y sobre todo reconociendo que hay una mayoría absoluta pro mercado en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos abandonando eso, porque era una cosa de locos, ¿no? Es decir, los únicos momentos en el mundo donde un parlamento cayó en el autoritarismo, bloqueó la democracia, fue en la Duma zarista con los bolcheviques y en el terror de la Revolución Francesa, ¿no? De ahí no hay más, pero en el Perú, de alguna manera... cada vez que hemos tenido un parlamento... choques de poderes. ¿Y qué fue el 63 al 69? Bustamante, pero Jaime, esos son conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento. Claro, ¿no es cierto? Pero son 2 actores que producen los desencuentros, ¿no? Esta idea de que hay un actor que produce el desencuentro era parte de, digamos, yo considero... Lo que tenías era una oposición en el Congreso que era obstruccionista, que era confrontacional. Yo me pongo a pensar... Eso puede ocurrir, es una cosa. Eso era parte de una estrategia política, ¿me entiendes? Porque mira, PPK ha planteado una idea de fuerza. Poner un centro de refinación internacional en el Perú. Viajar a China y traer capitales chinos. Bueno, para que eso salga, PPK tiene que enfrentarse al radicalismo que está presente en el Estado. Estos 20 UG3 por dióxido de carbono hacen imposible que haya una refinería en el Perú. Y eso está en el Ministerio del Medio Ambiente. Y cuando él quiera cambiar eso, va a tener una guerra en el Congreso de parte del Frente Amplio, ¿no es cierto?, de parte de la izquierda. Entonces, digamos, lo bueno de esta coyuntura es que se está recuperando el sentido común de las cosas. Y el sentido común de las cosas nos dice lo siguiente. Ahora, tenemos ese cuadro que publicó Lamparia con esos cuadrantes, podemos poner muy rápidamente. En el eje vertical está más popularidad, menos popularidad, en el eje horizontal está conflictividad a la izquierda, menos conflictividad a la derecha. Entonces el cuadrante ideal es el de la derecha,
arriba, ¿no es cierto? Porque el de la izquierda abajo ya es la crisis, es el enfrentamiento total entre los poderes, etcétera. A la derecha hay una menos conflictividad, pero digamos, lo que sería ideal sería el cogobierno. Eso no se va a producir. En un segundo nivel está el acuerdo general. En un tercer nivel están acuerdos punto por punto, que es aparentemente lo que estamos viendo. Me parece muy interesante empezar a hacer una perspectiva del gobierno, y este cuadro de la ANPADE ayuda mucho. Yo creo que hay dos elementos que debería tener una perspectiva de un escenario final pensando en el año 2021 del gobierno de PPK. Uno es legitimidad política y otro es legitimidad social. Todos los gobiernos de estos 15 años de la democracia han carecido al final de legitimidad política y de legitimidad social. Y por esa razón a mí me parece muy importante reparar en el hecho de que la división, la polarización electoral ha sido transitoria, porque es una polarización que ha dividido el país en dos mitades. Sí. Disculpando a Pitágoras y a Euclides, yo creo que más bien ahora tenemos una polarización política con tres mitades, porque no hay que olvidarnos de los movimientos sociales. No hay que, los movimientos sociales han sido objeto de cortejo y de ofertas de todos los candidatos en la primera y la segunda vuelta. Y ahí tenemos desde sectores informales como mototaxistas, transportistas, los mineros artesanales, mineros informales, sindicatos, barrios, organizaciones. Una parte de esas demandas están concentradas en las exigencias regionales y locales. Pero ¿a qué refiero? Tengo un matiz de diferencia con aquellos que creen que la gobernabilidad solo se puede cerrar en un acuerdo entre PPK y el fujimorismo. Yo creo que a esas dos mitades le falta esta tercera mitad, que ha sido el elemento que ha deteriorado la legitimidad política y la legitimidad social de estos gobiernos. No se puede utilizar a ese tercer elemento para enfrentar al primero. No se puede, y yo no creo que... Totalmente, ese es el tema. Totalmente de acuerdo, pero a mí me parece muy útil reparar en esa tercera mitad, claro, porque en los 10 grandes conflictos sociales que hemos tenido estos 15 años han terminado en capitulaciones del Estado. Pero eso no significa ceder a los pedidos de los pequeños grupos de interés. Claro. Muchas veces son pedidos que van en contra del resto. Y lo que hay que hacer, y en eso lo he visto a BPK bien, hay que rebajar expectativas, porque las expectativas están llegando cruzadas hasta el 28 de julio. Y yo en ese sentido espero un mensaje presidencial mucho más moderado y mucho más minimalista, ¿no? Ahora, digamos, para la gobernabilidad según la carta política, según las instituciones tal como están organizadas, y según todas las leyes que nos rigen la República, depende básicamente hoy de un acuerdo entre PPK y el Fujimori. Lo siento, pero es la verdad. No creo. O sea, pero mira, revisemos los 10 conflictos sociales. Déjame culminar, Juanito. Mira, el 80 votos aprobaron la ley Pulpín, que se tiró a la calle en 4 marchas. Tú no puedes decir que la gobernabilidad solo puede ser arriba. Lo que haría posible ese acuerdo sería pues una gran confianza en el futuro del país, y por lo tanto se reanimaría la inversión privada. Así es, mira. Habría mucho crecimiento, que es la base de todo. Es que no podemos relativizar ese nivel de aproximación o de acuerdo que tiene que producirse. O sea, quienes tenemos buena voluntad en la continuidad de la democracia, las instituciones, no podemos relativizar. Las otras cosas que tú planteas, correcto, me parecen bien, pero si no hay un nivel de aproximación, un nivel de convergencia entre el Ejecutivo y el Fujimorismo, entre PPK y Keiko Fujimori, la gobernabilidad está herida. Quien niegue eso no está de acuerdo a las demandas sociales, pero por que además, yo no lo digo, lo dicen los 10 conflictos. Se requiere inversión privada. Totalmente de acuerdo, pero también se necesita se necesita diálogo, negociación, pacto. Ahora, Jaime, un datito. Se necesita lo que vamos a hablar en la siguiente entrevista, a la que ya quiero entrar, Jaime, con Carlos Paredes y Sierra Productiva. Eso es lo que se necesita. Un datito. Yo creo que las elecciones del 2016 nos están indicando que hemos elegido un buen ejecutivo, pero también una buena oposición hacia el 2021. Y creo, ¿no? O sea, que el camino de la democracia, del crecimiento, de la inversión, va a recuperar ese optimismo, porque hay una visión y un aliento de largo plazo. No solamente hemos elegido un buen gobierno, sino una buena oposición en el Congreso. Y lo que interesantísimo sería que hubiese por lo menos una cierta
no sé, una coordinación de la agenda legislativa. Eso es todo lo que se pide. Una buena oposición. Un acuerdo general pero básico. Eso tiene que haber, y no hay manera en que eso no se produzca. Eso yo tengo claro. Eso Bien, tiene que producirse. Ojalá, pues. Bien, muchísimas gracias a nuestros dos invitados por su participación en la Hora N.